¿Cómo ganar dinero en este bullrun? Creo que es una de las preguntas que más se va a repetir. Obviamente lo más interesante es que directamente Mark diga la siguiente gema, pero como os he dicho muchas veces, aún no tengo una bola de cristal. Pero lo que vamos a hacer en este vídeo es de una forma curiosa y entretenida explicar lo que sería el paso a paso de una persona que va a perder todo el dinero en este mercado alcista. Y cuando digo que va a perder todo el dinero, a lo mejor no es todo, pero sí el 90-95% del capital. Entonces vosotros lo que tendréis que estar haciendo ahora mismo es, tras ver este vídeo, identificar si estáis en alguna de estas fases, ¿vale? De las que os voy a enseñar. Lo más habitual es que si estáis empezando con las criptomonedas desde hace poco, pues el primer mercado alcista palméis bastante dinero y el segundo ya os vaya mejor. Pero ojo, eso no significa que tenga que ser así. Si habéis estado dedicando bastante tiempo a lo largo de los últimos meses, por no decir años, perfectamente, aunque sea el primer mercado alcista, podríais operarlo de una forma bastante óptima y al menos ganar algo de dinero. A lo mejor no sois millonarios, no acabáis teniendo una mansión de lujo, pero sí que podréis tener un buen cojín de dinero para luego volver a repartirlo y no solamente invertirlo en criptomonedas. Lo podéis invertir en a lo mejor algo de real estate, algo de acciones, algo de forex, es decir, aquí ya vosotros vais a decidir. Entonces, para responder a la pregunta de cómo ganar dinero en este bullrun, vamos a hacer pues una explicación, un user journey que se suele llamar, de una persona que va a perder todo el dinero en este bullrun. Y así podréis ver si estáis siguiendo los mismos pasos o estáis haciendo las cosas bien. Dicho esto, 9 de cada 10 personas que operen en este bullrun perderán dinero. Y no es coña. Y también os quiero decir que es el primer bullrun institucional, por lo que lo habitual es que el mercado cripto cada vez sea más complejo de operar. ¿Qué quiere decir que sea complejo de operar? Pues que ya no estamos operando simplemente con otros inversores retail o algún venture capital, sino que ya tenemos instituciones grandes con bots, con programas que pueden saber identificar aquellas oportunidades para poder sacarnos a nosotros la liquidez de una forma que no nos la podamos esperar. Entonces, lo que realmente destaca esta frase es que casi todo el mundo va a perder dinero con las criptomonedas. Esa es la realidad, pero tenemos que ser conscientes que ahora mismo, si estás viendo este vídeo, tienes posibilidades reales de ser ese 10% de los que se salvan. ¿Por qué digo esto? Pues porque obviamente de todas las personas que van a estar comprando y vendiendo criptoactivos en este bullrun, pues 9 de cada 10 van a palmar dinero. Pero el objetivo es que todos vosotros y tú que estás viendo este vídeo seas de ese 10% de personas que se van a salvar. Y al final solamente tenemos que utilizar un poco la lógica. ¿Quién de vuestros amigos ahora mismo se está interesando por las criptomonedas y le están dedicando una media de entre 1 o 2 horas diarias a aprender sobre esta habilidad? Muy pocas personas, pero también tenemos que ser conscientes que tarde o temprano todos esos amigos volverán a las criptomonedas y ellos van a ser esas personas que van a palmar. 9 de cada 10 son tus amigos y tú puedes ser ese 10%. Eso no significa que ya te vayas a salvar automáticamente, tienes que dedicarle tiempo. Ojalá el mercado cripto fuera tan fácil de entender que simplemente dedicándole 1 hora al día ya pudiese ser rentable, pero os quiero ser sinceros, o sea, tenéis que dedicarle bastante tiempo al mercado, o si no vais a ser simplemente una persona que puede tener posibilidades de ganar dinero en un mercado alcista, pero no te lo podremos asegurar. Dicho esto, vayamos ya a por lo que sería el user journey, que a mí este vídeo me ha gustado mucho porque he intentado pues hacer una explicación de paso por paso de una persona que va a empezar en el mercado cripto de una forma y la va a acabar de la forma la cual tú no tienes que acabar. Entonces empecemos con el primer paso de una persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo y que probablemente vaya a perder todo el dinero en criptomonedas. Empiezas tarde. Esta es la característica más común de todas las personas que van a entrar en los próximos meses y van a palmar todo el dinero, porque tú eres una persona que ya sigues viendo contenido de YouTube desde hace varios meses o varios años, pero muchas personas van a empezar a ver vídeos de Bitcoin, de criptomonedas, cuando a lo mejor estemos ya en $80.000, $90.000, es decir, que ya no estaremos en un reciente ATH, sino que ya llevaremos tiempo subiendo, y ahí es donde ya el boca a boca y el retail
poco a poco irá entrando, porque a más sube el mercado, más creencia tienen ellos de ganar dinero de forma fácil. Esa es la realidad. Entonces, el símil sería como si ahora mismo en el anterior bullrun Bitcoin llegó a $69.000, ese fue el ATH, pues imaginaros la gran mayoría de retails entrando cuando Bitcoin estaba en $50.000. Este sería un poco el punto de comparación de lo que podríamos ver de aquí a los próximos días, semanas o meses, aún no lo sabemos, pero la característica normalmente más común de las personas que pierden dinero, esas 9 de cada 10, es que están empezando tarde. Y si tú estás viendo el vídeo, ya te aseguro que no deberías estar en ese porcentaje. Así que también tienes esa responsabilidad de no perder dinero, porque si ahora mismo ya llevas tiempo viendo vídeos, no has empezado tarde y no vas a hacer nada de lo que hay ahora mismo en pantalla, manda cojones si luego no ganas algo de dinero. Entonces, el siguiente paso es: no tienes ni idea dónde has entrado. Fase de mercado. Eso quiere decir que muchas personas entran en el mercado cripto y normalmente el retail o los principiantes, las personas que no tienen ni idea, suelen entrar en etapas donde hay mucho FOMO, pero tampoco no saben identificar en qué fase de mercado están. Hay muchas personas que no saben ni lo que es el halving, hay muchas personas que no saben la dominancia de Bitcoin, no saben que hay altcoins, no saben que hay market caps. Entonces, como no tienen ni idea y simplemente lo que están haciendo es entrar porque un amigo le ha dicho, no saben identificar la fase de mercado la cual están y no pueden de alguna forma predecir dónde puede estar el próximo posible ATH. Ya que al final lo que hacen simplemente es entrar por codicia y porque quieren solucionar sus problemas económicos con el mercado cripto. Ya que hay muchas personas que simplemente ven el mercado cripto como una forma de ir al casino y de poder solucionar sus problemas económicos. Dicho esto, el siguiente paso sería el siguiente. Tu estrategia de compra y venta es FOMO y FUD, y también de los Crypto Bros. Si ahora mismo tú estás operando el mercado de las meme coins o el mercado en general cripto con unas emociones, tienes que entender que esto no es sostenible a largo plazo. Si estás operando como lo haría un retail que va a estar entrando de aquí a los próximos días o semanas, estás bien jodido. De hecho, no te recomendaría ni que siguieras a ningún youtuber, y si sigues a algún tipo de youtuber, que sobre todo sea divulgativo, con un tono informativo y no típicos vídeos de esta criptomoneda se va a hacer 1% o Bitcoin va a llegar a $200.000, porque al final ese tipo de contenido simplemente lo que está haciendo es contaminar tus pensamientos, tus ideas y sobre todo tu criterio a la hora de operar. Si estás viendo tanta información que al final pues no está dándote nada de valor, simplemente son datos en el aire pues para llamar la atención y tú cliques en ese vídeo, al final no estás evolucionando como inversor. Al contrario, estás tirando hacia atrás. Entonces, repito, si la estrategia que tienes es de compra y venta con FOMO y FUD, plantéate un poco qué estás haciendo y cuál es el horizonte, dónde quieres llegar simplemente tomando las decisiones porque golpe te sientes con esa codicia de decir tengo que entrar en la operación porque la voy a perder o voy a salir de la operación porque esto se está yendo al garete. Tienes que identificar estos movimientos. Esto es lo que hace un retail, y un retail no eres tú. O sea, tú eres un retail porque sí, tienes una cantidad de dinero que a lo mejor es la misma que el resto de retails, pero no eres el mismo retail. Eres un retail que ya tiene experiencia en el mercado cripto y que de alguna forma quiere ser de ese 10% de personas que van a ganar dinero. Dicho esto, también igualmente empiezas mal con todo, pero el mercado sube. Easy mode. Esta es la tesitura de muchas personas que empiezan en el mercado cripto. Claro, al final vuestros amigos, cuando entren, lo que van a ver es que simplemente todo está subiendo. Solamente entra liquidez, nadie está tomando profits, por lo que de alguna forma estamos entrando en una etapa de easy mode. Y esto al final es un gran problema para todos los retails porque entran con una sensación de, ostras, podía haber entrado mucho antes y haber hecho mucho más dinero. Esto es súper fácil. Y este pensamiento está provocado de alguna forma por los grandes inversores que llevan el mercado cripto, ¿vale? Esto no es casualidad. Te crees que eres bueno porque tu balance solo sube y da igual que compres. Puedes comprar la meme coin más cutre del mundo con las probabilidades más bajas de que vaya a subir y aún así puedas tener la posibilidad de ganar dinero. El problema es que como simplemente estás actuando por FOMO
y por food, no tienes estrategias de salida, no sabes sobre zonas psicológicas, no sabes sobre market caps, no sabes si el listing de un exchange centralizado pueda servir como exit liquidity de todas las ballenas. Es decir, estamos entendiendo que todos estos comportamientos son de retails que van a perder el dinero. Son esas 9 de cada 10 personas. Repito, si te estás sintiendo identificado con alguno de estos movimientos, de alguno de estos pasos, plantéate lo que estás haciendo, porque significará que estás yendo por el camino incorrecto. Dicho esto, como estás ganando mucho dinero y como cualquier cosa que estás comprando te permite seguir creciendo tu portafolio, aumentas tu exposición porque lo ves muy, pero que muy fácil. Y esto lo he visto muy de cerca, ¿vale? Esto yo lo vi cuando empecé con el bull run de 2017-2018. Estaba ganando dinero, le metí aún más dinero a las monedas que estaba comprando en su momento. Era IOTA, NEO, Tron, no me dejó ninguna más. Y claro, como le metí a $100, iba subiendo a 120, 140, 150, empecé a pensar, vale, si le puedo meter algo más de dinero, lo más habitual es que también vaya a ganar más dinero. Todo está subiendo, todo es súper fácil. Y al final pues es lo que acabamos viendo. ¿Por qué vemos tal FOMO en el mercado y tantas subidas en muchas meme coins como vimos en el anterior mercado alcista? Pues porque al final la gente, cuanto más sube el valor de su cartera porque están viendo que ganar dinero es muy fácil, más se suelen exponer. En vez de que sea al revés, tú tienes que exponer más al inicio de un mercado alcista porque hay menos riesgo de caída, porque estás comprando en el bottom, abajo del todo. Lo que pasa que esas personas no saben identificar que las decisiones que están tomando son justamente las contrarias. Y al final pues lo que hacen es, a más va subiendo el activo, más dinero le meto, y eso al final pues es algo que está provocado por las ballenas y el smart money del mercado cripto. Ya saben realmente lo que tienen que hacer para que los retails justamente tengan esa sensación de que todo es muy fácil. En el punto número 7 lo explico muy bien. El mercado crea esas emociones justamente para generar esas decisiones de los retails. Nada es casualidad en el mercado cripto, todo de hecho está programado bajo mi punto de vista, por lo que al final si tú ya estás viendo que todos tus amigos están entrando en el mercado cripto y están metiendo todo el dinero que tienen en el banco, o sea, empiezas a ver que sacan dinero del banco y lo meten en las criptomonedas y cada vez más digen, ahí lo que tienes que tú identificar es, ok, si esa persona ahora mismo está metiendo dinero y va a ganar dinero, ¿quién le va a meter el dinero a esa persona para que él gane dinero? O sea, es insostenible. Tú tienes que entender que cuando tu amigo ya esté comprando ciertas monedas que tú dices, madre mía, aquí se está empezando a ir de las manos a muchas personas, tú tienes que entender que esa persona es tu exit liquidity. Más tiempo no deberías de estar esperando, porque al final todo es una trampa y a veces dices, sí, es que quiero ganar un poquitín más, pero simplemente por ganar un poquitín más vas a dejar ganar todo el dinero que ya estabas ganando, por lo que siempre la misma lección. El último dólar que se lo lleve otra persona. O sea, no te obsesiones a intentar encontrar el top porque nunca lo vas a encontrar, y en la mayoría de casos que intentes buscar el top a la hora de vender el ATH, primero, nunca lo vas a encontrar, y segundo, siempre vas a dejar más margen de que el precio vaya subiendo, pero como va a ir subiendo y no tendrás los cojones de tomar los profits, a la mínima te hará una corrección muy fuerte, y esa corrección fuerte la marcan las ballenas y el smart money, y ahí normalmente todo está orquestado para que ellos puedan ir sacando todas sus monedas, ir sacando la liquidez sin que la gente se piense que aún eso es el ATH. A lo mejor te ranquea un poco el precio en la zona de arriba y luego pum, para abajo, y te quedas pillado. Porque empiezas a decir, ostras, si he perdido un 40%, voy a esperar a ver si esto puede subir, pero ya no sube, se va un 50, un 60, un 45, un 70. Y muchas veces la gente incluso lo que hace es hacer DCA. O sea, va corrigiendo y van haciendo DCA y no se dan cuenta que el smart money ya se está saliendo de la jugada. Entonces, tener mucho cuidado todo esto. Dicho también esto, cuanto más sube, más lo compartes a tus amigos y con evidencias de tu ganado. PL Unreleased. ¿Qué significa esto? Pues que si tú al final eres un retail, ¿vale? Imaginaos que ahora mismo somos retails tú y yo, y estamos, pues yo qué sé, sin enterarnos del mundo cripto. Y de golpe un amigo nuestro en común nos dice, ostras, tío, mira lo que estoy haciendo, estoy invirtiendo en esto de las criptomonedas, he comprado esta meme, mira lo que estoy ganando, le metí $100, ya tengo $250. Encima, pues compré ayer una que me costó 100 y ahora está en 200. Claro,
todo esto a ti lo que te hace es generar FOMO, porque ves a tu amigo de turno que él está ganando dinero y tú también quieres ganar dinero. Pero no te das cuenta que esa persona está entrando en una etapa de mercado, ¿vale? Que no sabe cuál es, pero suele ser la fase final del mercado porque todo está en pleno FOMO y todo está subiendo y lo ven muy fácil, pero lo que te está enseñando esta persona probablemente no es una metodología para que tú puedas encontrar oportunidades o te va a explicar cómo funciona el mercado cripto. Simplemente te va a decir, oye, compra esta moneda que yo estoy ganando dinero. Y esto es lo mismo que pasó en el anterior bullrun con Shiba Inu, con Dogecoin, con Pepe, todas estas monedas que al final no dejan de ser meme coins. Lo bueno de estas monedas es que no tienes que explicar ninguna tecnología ni lo que hay detrás. Tú tienes que explicarle a un amigo lo que era Cardano y le decías, mírate el vídeo de este youtuber que te lo explica un poco, pero tenías que entender un poco más allá de lo que era Cardano. En cambio, cuando es una meme coin no tiene ningún tipo de sentido. Compra esta moneda porque es de un gato, no para de subir y la tesis es no para de subir. Y todo el mundo va comprando detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, pero todos, si os fijáis, tienen en común que tienen un PL unreleased, es decir, que es un profit and loss sin realizar. Cuando es realizado es que han tomado profits, pero la gran mayoría de retails nunca suelen tomar profits, por eso muchas veces pierden dinero, porque si la gran mayoría de retails entrasen y a la mínima que ven un poco que el precio sube, van tomando profits, el mercado cripto tendría que cambiar mucho, porque el retail empezaría a entender cómo funciona el sistema en general, que si tú no tomas profits, no tienes ningún tipo de dinero, no sirve de nada que tengas un PL sin realizar de $4.000 si no estás tomando profits, pero justamente el mercado está programado de alguna forma para que los retails siempre vayan con un PL unreleased, que no sepan realmente cuándo tienen que tomar profits y que tampoco no se den cuenta de que están haciendo las cosas mal. Esa es la esencia, porque sin retail no tendremos exit liquidity, ni tú ni yo podremos tomar profits, esa es la realidad. Dicho esto, tus amigos se convierten en tus únicos exit liquidity, estás al final del todo ya. ¿Esto qué significa? Pues que al final el fontanero de turno, con todo el cariño a los fontaneros de todo el mundo, pues el fontanero le dice a su amigo Jorge, oye, cómprate esta meme coin, que esto es la hostia, bla, 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 y esto ya tiene la típica explicación de que estamos llegando al final del bullrun. De hecho, como dato curioso, en el anterior bullrun yo estaba en casa de Lucas, que es mi amigo, también tiene un canal de criptos y demás, y mientras estábamos hablando de criptos, creo que el fontanero que estaba en casa arreglando una tubería escuchó que estábamos hablando de criptomonedas, estábamos hablando de play to earns en su momento, se acercó y nos dijo, ostras, esto de Cardano, ¿qué tal? Porque justamente un amigo mío me ha hablado de Cardano y os estoy escuchando y sabéis de criptomonedas. Esto de Cardano, de AVAX, de Matic, ¿qué tal? ¿Merece la pena comprar o no comprar? Y justamente, y no es nada en broma, creo que al cabo de una semana más o menos, ahí se marcó el ATH de $69.000 de Bitcoin. O sea, no es una casualidad que si, por ejemplo, el canal de YouTube mío empieza a estar en ATH de visitas, todo el mundo está entrando en criptomonedas, que probablemente estemos ya en ese momento de euforia masiva y tú tengas que salirte del mercado cripto. Esto es importante que lo sepas identificar y lo vas a saber simplemente viendo que de todo tu entorno cuántos amigos están comprando criptomonedas. Finalmente, cuando esta persona ha dicho a todos sus amigos que tienen que entrar en el mercado cripto porque esto es súper fácil, lo estoy viendo muy fácil a la hora de ganar dinero, el mercado corrige y marca su ATH final y tú sigues pensando que esto sube. Porque claro, al final nunca vas a admitir que lo que estás haciendo es hacer las cosas mal, porque nadie tampoco te ha informado que estás haciendo las cosas mal, y lo habitual es que tú sigas pensando que esto acabará subiendo. Es que es imposible que se acabe, pero si mira qué fácil es ganar dinero, es imposible que ahora mismo esto vaya a acabar. Pero claro, la gente no percibe esta realidad, esta nueva realidad, donde todo ya va a empezar a caer, empezamos a entrar en esa etapa que no nos gusta decir, que es la del bear market, donde todo es aburrido, donde simplemente los proyectos se van a tomar por saco, y ahí es donde muchas personas simplemente reconocen de que es una corrección más en el mercado. No saben la que se ha liado o no saben la que se va a venir en los próximos días. Y ya finalmente, tu portafolio, al estar en Risky Tokens, rápidamente va de un -60
a un menos 90% abajo. Por lo que al final el resumen de todo esto es el paso a paso de todos vuestros amigos que van a entrar en el mercado cripto. Algunos puntos serán distintos a otros, pero por términos generales todo el mundo va a llegar tarde, no tendrán ni idea dónde han entrado, en qué fase del mercado, simplemente la estrategia va a ser FOMO y FAT. Igualmente ellos no serán conscientes de que han llegado en el peor momento del mercado, porque al final es easy mode y todo parecerá muy fácil, pero al final las consecuencias de este inicio es que van a exponer todo su capital, más del que deberían de estar permitiéndose, y finalmente perderán mucho dinero. Entonces, no sabes qué hacer y lo único que has hecho es pasar de $1000, te expones con $10.000 extras tras tu convicción y acabas con 50. Esa es la realidad de muchas personas que empiezan con 1000, ya has acabado invirtiendo $11.000 y finalmente tras la corrección de todas las monedas que tú tienes en tu portafolio, porque probablemente, no pondría nunca la mano al fuego, pero probablemente todas las que has comprado son de todo tipo de monedas menos Bitcoin, pues al final vas a tener correcciones muy fuertes que acabarán con tu portafolio, incluso que te quedarás con un 90, incluso 95% de pérdidas. Así que al final 9 de cada 10 personas harán esto, ya está programado, es decir, el mercado cripto y el mercado tradicional está hecho para que unas personas pierdan dinero. Porque si no, al final, como que no podría salir el dinero de ningún otro lado. O sea, el retail es el que hace que todas las personas que llevamos tiempo en criptos ganemos dinero. Porque al final es un sistema piramidal. Para que yo gane dinero significa que más personas irán detrás de mí. Y por eso digo que hay personas que ya están programadas para perder ese dinero. Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues chicos, ver estos 6 vídeos y tomar apuntes. Única forma de entender las cosas. O sea, estos 6 vídeos que ahora mismo estás viendo aquí en pantalla son de los últimos que he hecho en el canal, pero para mí son obras de arte. Os lo digo de corazón. Y como digo aquí abajo, no te puedo asegurar nada en esta vida, y menos en criptos, pero son los vídeos más importantes que he hecho y que tengo la alta convicción que si te los estudias, porque ya os digo yo que hoy en día no es simplemente ver vídeos, sino que hay que tomar apuntes. Porque yo es algo que estuve haciendo muchísimo tiempo en el anterior mercado alcista y me sirvió de mucho el hecho de tomar apuntes, de tener un Google Docs y apuntar todas las ideas. Todo esto que podáis de alguna forma hacer, por favor, hacerlo. Os va a servir de gran ayuda. Así que os dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado cómo ganar dinero en este bullrun, pero justamente viendo ese camino que no tenéis que hacer. Y si lo hacéis, que sepáis que ya estaréis programados de alguna forma u otra a perder vuestro dinero para este mercado alcista. Eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima ocasión. Pero recuerda también entrar en mi Telegram, que ahí no te vas a perder nada de nada. Chao, chao.